Muy buenas tardes, estimados amigos. Me corresponde ser el moderador para la presentación de este libro, La lejanía de los recuerdos, de el doctor Juan Roberto Salcedo, y tendremos la oportunidad de conocer de su propia voz algunos pasajes de su novela. Ahora voy a empezar a llamar a los componentes de este panel para que nos sentemos acá. En primer lugar voy a llamar a Mauricio Salgado. Es un lector impenitente desde hace muchos años. Registra los libros leídos y en promedio lee 24 horas. Porque este señor no duerme, solamente lee. Duermo sobre los libros. Escribe básicamente crónica, también escribe cuentos infantiles y de ficción. Escribió el libro Confesiones de un secuestrado, del cual se publicaron en Colombia 2 ediciones de 2.500 copias cada uno. Ha escrito y dirigido obras de teatro y organizada por el grupo, organizó el taller el grupo taller La Pandilla en la UNAM, donde dirigió varias obras de teatro. Él es Mauricio Salgado. Muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Quiero también invitar al señor embajador de Colombia, su excelencia Carlos Arturo Morales, que también tendrá, bueno, la gran oportunidad de hablarnos de este trabajo literario. Embajador, mucho gusto de tenerlo acá. Y ahora vamos a presentar La estrella de la noche. Primero vamos a escuchar, wow, ustedes todos lo conocen. ¿Quién no? Todo el mundo lo conoce. Juan Roberto Salcedo nació en Florencia, Colombia, estudió medicina en la Universidad Nacional de Bogotá y se especializó en medicina interna y cardiología en la Universidad de Western Ontario en London, Canadá. Trabajó de profesor asociado en el City Hospital de Ottawa por 15 años y luego continuó en la práctica privada. Además de la medicina, sus intereses incluyen la música y la literatura. Su relato El pueblo embrujado ganó el primer premio en el concurso de cuentos de Montreal, Canadá, patrocinado por Scotiabank, el Consulado General de Colombia en Montreal y ASECOL. Su primera novela, Pecados Inmortales, fue publicada por la editorial Planeta Colombiana S.A. en el año 2012. Su cuento Recuerdos Olvidados forma parte de la antología O Canadá de la editorial Artística, traducido al inglés y al francés. Esta antología ganó medalla de oro en la categoría Best Culturally Themed Book del concurso internacional Latino Book Award en el año 2021. 2 de sus cuentos, El inglés y La ilusión del amor, forman parte de la antología del arte y literatura hispano-canadiense publicado por la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, Filibro 2023. Vamos entonces a dar una gran bienvenida al doctor Juan Roberto Salcedo. Voy a dejar ahora entonces para que escuchemos algunas palabras de su excelencia don Carlos Arturo Morales, que nos hablará de parte de la Embajada de Colombia. ¿Y dónde están los aplausos, señores? ¡Vamos! Muy buenas tardes a todos y de verdad es un privilegio estar aquí en esta presentación del libro del doctor Juan Roberto Salcedo, La lejanía de los recuerdos. Quiero, ya lo ha mencionado nuestro estimado presentador Raúl, la trayectoria profesional del doctor Salcedo, no solamente como un galeno destacado tanto en Colombia como en Canadá y a nivel internacional, sino también esa vocación humanista que uno encuentra y que no es común tampoco cuando ejercemos profesiones a veces tan
diferentes a los temas del arte, de la cultura, de la literatura. Pero el doctor Salcedo encuentro que encierra justamente de una manera integral todos esos valores que representan la virtud del ser humano, que no es solamente su ejercicio profesional como tal, sino también esto que yo llamo el humanismo, y eso se ve reflejado justamente en las obras que le han valido ya reconocimientos, no solamente por sus relatos, sus novelas, sino también ahora con esta segunda novela que nos trae y que la verdad he tenido la suerte, el privilegio de poder leer. Y sin entrar, por supuesto, diríamos en detalles, quisiera destacar que una de las cosas que más me ha llamado la atención de su libro es tal vez rememorar lo que en su momento todos hemos estudiado en la filosofía griega, la inscripción en latina, que es Nocete Ipsum, que estaba en el templo de Apolo en Delfos, de los griegos, que hablaban conócete a ti mismo. Y para mí este libro es un poco el desarrollo de ello, el de las posibilidades del ser humano con sus frustraciones, con sus limitaciones, pero también con sus inmensas posibilidades, con sus aspiraciones en todo el sentido de la palabra. Y este libro justamente me llevó a poder de alguna manera rememorar todo lo que en cada uno de nosotros existe, justamente esos elementos también que los podemos de alguna manera traspolar en la vivencia individual. Y hay aquí una referencia no solamente a esas situaciones que recrea de una manera prolija en su libro, sino también ese espíritu universal que lo caracteriza a través de las referencias de la música, de la pintura. De hecho, la misma carátula del libro es una maravilla, una hermosa pianista, y también allí encuentro que uno de los personajes centrales de su obra está vívidamente plasmada en sus relatos, y también su vivencia en Canadá, su estadía, su llegada, todo lo que representó y los desafíos que enfrentó y cómo pudo realmente poder después con el tiempo superar de una manera admirable. Así que para mí es un honor en nombre de la Embajada de Colombia apoyar y patrocinar esta presentación del doctor Salcedo. Es un libro que evidentemente desde que uno comienza lo atrapa dentro de sus líneas, de sus hojas, de sus capítulos, y los recomiendo a todos y cada uno de ustedes que por favor lo lean. Y muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Salcedo. Bueno, a continuación quisiera pedirle al doctor Salcedo que nos diera una descripción en sus palabras, o si quisiera leer un pasaje de su libro, y que escuchemos estas vivencias en la voz del doctor. Yo les quiero leer el libro. ¿Me oyen bien? Sí. Entonces, por eso solamente voy a leer un párrafo pequeño del primer capítulo, así que espero no dañarles la trama. Contar una historia con el recurso del recuerdo es a veces imposible porque las ilusiones nos hacen cambiar los acontecimientos. Espero que lo vivido haya sido más verdadero y mejor que lo imaginado. Algunas vivencias fueron malas, otras hoy me son indiferentes o innecesarias, pero maravillosas. La mayoría fueron tan mágicas que si las relatara nadie las creería. He intentado corregir el tiempo para que no se vaya, pero nació sordo, sin oídos. A veces me siento como atacado por una de esas fantasías que agrandan los hechos y temo que cada segundo se lleve lo que más estimo, el tiempo para amar. Mi mente está formada por dos ríos que confluyen, Mnemosyne, el río de la memoria, y Leteo, el río del olvido. A mis melancolías les falta un desahogo, por eso se me congestionan las ideas, se amontonan las letras, y las palabras salen todas estrujadas y mis pensamientos apesumbrados, ya cansados de vagar, ahora ya ni me escuchan y huyen sin detenerse. Tengo que pulir mis memorias para que el tiempo
que nunca se cura y me asfixie con este sahumerio de tristezas. Quiero tener la imprudencia de escribir sin vergüenza, sin escatimar lo feo y lo inadecuado. Me siento como luna nueva, nadie me ve, yo mismo no me veo. Parezco intangible e incorpóreo. Mi mundo me aprieta no porque sea muy pequeño, sino porque la rutina me aplasta y no puedo respirar. Me meto en sacos vacíos de ilusiones y trato de ver por entre las fisuras. Obligo a mi mente a recordar lo olvidado y ella no responde, sino que inventa una retahíla de hechos incoherentes. A veces pienso que mi vida es como una película que miro desde una silla incómoda y ni siquiera veo toda la película sin un tráiler sin respuestas. Quiero imaginarme un buen desenlace, pero nunca llega. O pienso que soy como un espectador que nunca fue al teatro. Mi silla se quedó vacía y yo solo imaginé la obra. Quiero lanzarme al hueco del espacio y atrapar los acontecimientos tal como sucedieron. Pero vienen los sentimientos y lo entorpecen todo como harapos que deja el tiempo. Quiero irme hasta los confines del olvido para ver si encuentro los recuerdos. ¿Ocurrieron de verdad o deseé que ocurrieran? Siento que personas se interpusieran para que no acontecieran y entre ellas estaba yo mismo. Al final de mis días espero ser enviado a ese cielo donde los poetas sueñan, los enemigos me olviden y los amigos me recuerden. Pero sé que estaré allí, a la izquierda de la entrada del purgatorio, en la fila de los indecisos, los que no pudieron adaptarse a las circunstancias. Me dieron un Dios que no quería y viví en un tiempo que aborrecía, pero tuve que amoldarme a las situaciones, desplazando perezosamente hacia unos ideales en los que ya no creía. A veces era tan de malas que cuando jugaba ajedrez a solas perdía. Aún así fui extraordinariamente feliz. En el transcurso de mis caminos encontré muchos espíritus tenues y no creí que ellos alcanzarían a rozar mi vida, pero me llevé una sorpresa al encontrar que eran seres increíbles. Hasta aquel momento mi vida había sido una serie de aburrimientos que transcurrían sin mayores tentaciones. Mis sueños eran los besos de esas bocas que nunca estuvieron juntas. Lo extraño es que ahora, cuando recuerdo lo que he perdido, entiendo que lo he recibido todo. Escribo con calma lo que antes me pareció tan tormentoso, y es que en aquel entonces tenía las hormonas realmente alborotadas. Espero describir los hechos tal como ocurrieron, aunque varios de ellos parezcan fantásticos. Ojalá mis pensamientos no revelen el lenguaje arcaico con el que crecí. Tengo la ilusión de que hayan evolucionado un poco. Algunas de las frases escritas aquí nunca supe por qué las escribí. Tal vez musicalmente sonaban bien o tal vez sentí que tenía una belleza especial, aunque no significaran nada. Estas reminiscencias son un simple caminar por senderos, algunas veces abruptos, otros intrincados, donde recogí pedazos de personas sublimes que de alguna forma influyeron de una manera intensa en mí. Con mis fragmentos de recuerdos deformados y ya disfrazados por el tiempo, veo que se van extraviando, no sé en qué parte de mi mente inquieta, y vienen apareciendo sin que los haya llamado. Ellos nunca estuvieron en un escenario determinado, brincaban como un saltimbanqui, deambulaban. Había palabras adecuadas, pero no pensamientos adecuados. Todo lo distorsionábamos. Lo que pensábamos era muy distinto de lo que decíamos y de lo que sentíamos. Tal vez mi mirada era imprecisa, como si no quisiera ver lo que aparecía delante de mis ojos. Quizás así pudiera encontrar la incertidumbre de lo verdadero para restituir la migración de mi universo. Por la rendija del ojo de mi infancia alcanzaba a ver una niñez tumultuosa. No obstante, si mi niñez fue tumultuosa, mi juventud fue todo un torbellino. Ahora las palabras se desvanecen hasta desaparecer y las ideas huyen sin que puedan comprender. La rueda del tiempo me tiró en el año en que no debía haber nacido y el enigma de la vida me engendró de unos ancestros que no debían. No se dieron cuenta de que estaban criando a un energúmeno que se iría a especializar en nostalgias con sabor de ausencia. De eso sí sabía, tus nostalgias. De eso estaba lleno. En el túnel oscuro de mi mente recordé haber leído que
Potos, dios griego hijo de Céfiro y de Iris, formaba parte del cortejo de Afrodita. Lo representaban junto al resto de los erotes, dioses del amor. Como un joven alado, Jean-Pierre Vernant, un historiador francés, escribió que Potos es el deseo de lo que está ausente. Yo era como ese dios Potos, añoraba lo inalcanzable, lo desconocido. Mi Potos era un sollozo sin lágrimas, un grito silencioso, desgarrador e impotente. Sentía la pérdida por lo que nunca había poseído. Muy pronto en mi vida los hechos se convirtieron en ensoñaciones que tal vez nunca maduraron. Tenía el alma hinchada de melancolías y arrinconada en mi mente pensamientos tristes que solo sacaba a relucir los sábados cuando tenía un poquito de tiempo para descansar. Trataba de moldear mis congojas simulándolas para no sufrir tanto. Era como un edema que se iba acumulando en mi ser y me asfixiaba, y lo peor, no me dejaba espacio para pensar en asuntos congruentes. Todo parecía desbaratado. Vengo del olvido y parto hacia ese sitio donde se esconden los escombros de la nostalgia y las llevo a pasear por sitios donde nunca han estado, y voy desperdigando evocaciones que merodean en mí. Ahora solo tengo las raíces de mis pensamientos que salieron de orígenes indebidos en ruletas donde todo se perdía, y sobreviví conflictos para los que ni mi espíritu ni mi cuerpo estaban preparados. Mi infancia no me esperó. Los días para mí nacieron atrasados, pero me asaltaron rápido y sin darme cuenta. Fui un adolescente enclenque y majadero, un largollucho con acné y nariz grande. Mi cara parecía una anécdota triste, mal contada. Las instrucciones de la vida no eran precisas y cometía muchos errores. Mis hermanos eran cultos, hermosos y estaban dotados de grandes cualidades. Y a mí me habían hecho de los retazos de mis padres, los desperdicios de la familia. Pronto iba a tener la aventura más extraordinaria de mi vida y yo no estaba preparado. No me habían dado un astrolabio para guiarme y mi brújula interior estaba estropeada. No había escuelas que lo entrenaran a uno para lo inesperado y yo era el más novato, el más cándido de los alumnos. No sabía nadar, no sabía que iría a tener tantos equívocos. Nunca me prepararon para la vida. A continuación, ya sabemos, decimos que era Mauricio Salgado. Él dará lectura a una pequeña reseña, una breve reseña que ha hecho sobre esta novela. Mauricio. Soy coplero y juguetón, tengo el corazón abierto y quiero en esta ocasión saludar a Juan Roberto. Juan Roberto y yo tenemos unos orígenes comunes. Ambos estudiamos en el Colegio de los Hermanos Maristas en Bogotá hace muchos años. Después nos reencontramos acá y nos ha unido unos fuertes lazos de amistad, especialmente a través de los libros, la literatura y otras tertulias. Yo soy Mauricio Salgado, nací en Bogotá, como lo pueden notar, el siglo pasado, el año del Señor de 1947. No vayan a hacer cuentas porque se demorarían mucho. En todo caso, tengo el gusto de hacer una pequeña presentación del excelente libro de Juan Roberto que hoy estamos presentando acá, La lejanía de los recuerdos. Se trata de una autobiografía ataviada con trajes de novela. Al fin y al cabo, siempre nuestras vidas son novelas más o menos dramáticas. Con destreza envidiable maneja el erotismo, combinado con filosofía y razonamiento. Entonces, tanto las páginas de sus libros como las piernas de sus furtivas amantes abren sus pliegues para ser penetradas en busca de compañía y felicidad. Páginas, por favor. Número de páginas. Con estoicismo y disciplina anda siempre con los pies sobre la tierra, pero su mente, ávida de conocimientos y sabiduría, con una meta de superación determinada desde muy temprano, vuela incansable en busca de respuestas a múltiples cuestionamientos que se formula él mismo. La lectura de muchos escritores
lo deleita enormemente y lo entusiasma a emprender su propia tarea en este complejo campo. La música también lo embriaga y las cuerdas de su guitarra vibran con acordes flamencos y gitanos que aceleran el flujo de nuestra sangre hispana. La lejanía de los recuerdos es un transcurrir cronológico que evoca logros, frustraciones, cambios trascendentales como el desarraigo de nuestra tierra tropical y bullanguera para venir a este país lejano y frío en busca de una superación que logra con creces después de vencer dificultades que a muchos arredran. Felicitaciones y gracias, Juanro, por esta obra que hoy nos entregas. Es un estímulo interesante para quienes amamos la literatura y desde luego sabemos que seguirás deleitándonos con nuevas páginas de tu creatividad. Yo les voy a contar, bueno, la parte que a mí me llamaron mucho la atención, todas, incluso aquellas. Voy ahora a leerles un parrafito que tiene que ver con la descripción del enamoramiento. Dice así: en un país encantado, Colombia, Sofía apareció en mi vereda como un augurio ineludible, como si mi vida de allí hacia atrás hubiera sido hueca y sin sentido. Si ella no se hubiese asomado al porche de mi existencia, tal vez hubiera perecido de aburrimiento. Sofía era de una belleza extraña, que me hacía pensar en lejanías, en algo muy fuera de mi alcance. Sentí que era un sapito que debía ser besado por aquella princesa, para ver si por un acaso de los dioses me convertía por lo menos en una persona. Llegó a mi vida en un momento en que la belleza me perseguía por todos lados, asaltándome con músicas maravillosas, poesías tristes, paisajes que ningún pintor hubiera logrado materializar. La belleza debe ser proporcional. No Sofía. Su apabullante hermosura desbordaba. Era tan bella como una verdad no dicha. La perfección es difícil de concebir, porque nuestras mentes son imperfectas, pero cuando encontramos cierta belleza externa que está de acuerdo con nuestro mundo interior, descubrimos la perfección. Yo quiero ver una foto de Sofía, por lo menos, ¿no? Bueno, ahora otro parrafito por ahí. Y no mucho más, porque después de esto tendría yo mucha satisfacción de que pudiéramos hacerle preguntas al autor y los que hemos podido leer algo de su novela, hacer, claro, preguntas y comentarios, ¿no? Preparados. Había nacido en Glasgow. ¿Quién? Ya verán. Pero no se llevaba bien con sus padres. Y como no le habían dado plata, había tenido que recorrer toda Europa a dedo. Mientras pasaba la lengua entre sus labios entreabiertos, me contaba con toda la desfachatez del caso, que muchas veces por no tener dinero había pagado con su cuerpo. ¿Cómo aquel ser tan angelical podía hacer tales cosas? No podía entender. Yo era tímido, pero definitivamente estaba viviendo en otro siglo, con personas extraterrestres. Después de 20 minutos parece que se cansó de ofrecérsemelo. Qué palabra más difícil. Y también tan decidora, ¿no? Y yo de no hacer un carajo. Y terminó por irse. Si por lo menos le hubiera dado un beso. Aunque con ello solo hubiera tocado el dintel de mis deseos, que la querían poseer completamente. ¿Cómo fui de torpe? Pareciera que yo mismo me azotaba por no haber sabido actuar frente a aquella chiquilla. Lo único que le faltó fue desnudarse y abrir las piernas frente a mí para que yo me la comiera. Y no puedo seguir porque me voy a poner rojo. Bueno, hasta este momento le hemos dado pinceladas, pequeños sabores de esta novela. Y quiero abrir la oportunidad
de que ustedes nos hagan preguntas y que le permitan a Juan Roberto. Les quiero aclarar una cosa que dijo Mauricio, que está un poco equivocado. Ojalá fuera autobiografía. Es un personaje, sí, desearía que fuera autobiográfico, pero no. Sí hay muchas cuestiones y muchos personajes que en realidad, cambiándole los nombres, sucedieron, pero para que sucedieran, porque eran hechos tan absolutamente extraordinarios, tenía que disminuir la intensidad para que fuera una cosa que fuera creíble, porque era inaudito, eran cosas inauditas que me estaban ocurriendo. Y entonces, pero ya les digo, no vayan a pensar, ese es Juan Roberto, no, por favor. Ya quisiera yo, pero no tanto. Hay partes que sí, pero... creemos. Los personajes, nombres y lugares son totalmente verdaderos. ¿Alguna pregunta? Era si era una autobiografía. Autobiografía, perfecto. Y entonces, ¿cuál era digamos, el formato que utilizó para convertirla en una novela? Más o menos esa era la pregunta. Yo tengo una pregunta, ¿no? Digo, cuando uno escribe ficción o realidad, esa distancia, y lo veíamos en la discusión con, no lo veo acá, sí, allá está, el maestro Campione, la distancia entre el narrador y el lector. Y se decía, el protagonista de una novela, el protagonista de un cuento, no es necesariamente el escritor, sino que el lector. Fíjese usted, ¿qué significa esto? Y si me atrevo a interpretar las palabras de mi amigo Campione, es que cada uno, ¿no es cierto?, asocia cierta experiencia y cuando está leyendo se transforma en un vehículo para esas palabras. Y a lo mejor la chica no era de Glasgow, la chica era de, no sé, de London, pero cada uno tendría una historia como para acercarse. Pero ¿quién es el primero que se hace esa idea? El mismo autor, el mismo que lo escribe. Entonces, claro, el protagonista es el lector. Ese es un comentario, ¿no? Y no quiero que José Campione me critique, dice, me leíste mal. Son historias iguales, más o menos he usado algunas experiencias, pero las carátulas no lo dejan mentir. ¿Cómo sigues a modelo, doctor? Bueno, yo tengo algunas preguntas para Juan Roberto. ¿Qué te ha motivado a escribir? Bueno, siempre ha sido desde muy pequeño, quise escribir y se me ocurrían cosas extrañas y las garabateaba en papelitos y poco a poco fui poniéndolas. Y en mi primer libro, el de allá, El Pecados Inmortales, a veces no tienen una concatenación, están todas como desperdigadas, algunas con una función un poco filosófica, pero ha sido una especie como de parte de mi vida. Desde muy pequeño quise ver el mundo de una forma tan fantástica que muchas veces he tratado de verlo de otra forma, de idealizarlo me imagino que muchas personas hacen lo mismo, pero yo esencialmente era un gran idealista y veía el mundo de otra forma, de una forma fantástica, y quise planificar o meter todo esto en mis escritos. Muchas veces me quedaba corto porque lo que yo pensaba no podía escribir, pero esa es más o menos la cuestión. De todas tus múltiples actividades,
médicas, musicales, de magia y de literatura. ¿Cuál es tu preferida? Bueno, indudablemente no mencionaste la más importante de todas. ¿Qué es la? Mi esposa. Ah, claro, muy bien. De muchacho, antes de comenzar mis estudios de medicina, mi padre me preguntó qué quería hacer. Yo dije que quería ser músico. Y la segunda opción era estudiar filosofía y letras para poder escribir. Y terminé haciendo medicina y probablemente, pues, la medicina sí ha sido, pues, ha formado parte de mi vida. Pues no solamente ha formado tanta parte de mi vida, sino que le he dedicado casi toda mi vida a la medicina. Sin embargo, todavía pienso que la medicina para mí es una especie como de hobby. Ayudo a mis pacientes, me gusta ayudarlos. Cuando trabajo, para mí no es un trabajo. En realidad gozo haciendo lo que hago, es como un hobby. Sin embargo, me ha tomado casi todo el tiempo de mi vida al estudiarlo. Yo quería que después la música y la literatura, en ese orden. Música y literatura. ¿Cómo es que con una juventud y vida estudiantil tan agitada sacaste tiempo para el amor? Bueno, traté de amar todas las cosas. Yo no sé si lo que me hicieron los dioses fue una mente llena de neuronas amorosas. Morbosas. No se vaya por otro lado. Bueno, no. Pero sí, en realidad, yo diría que hace como unos 50 años, algo cambió en mi vida que me hizo ver las cosas de una forma distinta. Y entonces comencé a ver la vida queriéndola, realmente queriéndola. Sí. Bueno, tenemos espacio para una pregunta más, si hay alguna de acá, de la señora acá cercana de Rayos, por favor. Gracias, Juan Roberto. En el párrafo que nos leíste, ¿Sí? está la falta de preparación de uno para la vida. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que les atormenta tanto eso? Cuando nosotros que venimos de otras épocas, como tú dices, la vida era otra cosa, era algo que venía y uno cogía con esperanza, pero sin expectativa. ¿Qué le diría yo a los jóvenes hoy día? Mira, había una cosa que mi papá era una retahíla. Mi papá era muy estricto, pues éramos 9 hijos y tenía que darnos educación a todos y comida a todos. Y fue un padre maravilloso. Y una de las retahílas que nos decía y nos la repetía era: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Que creo que es una frase de Benjamin Franklin. Y entonces es la persistencia, el trabajar y el trabajar. La misma mentalidad que tenía Edison, de que el 99% es aspiración y 1% es solamente inspiración. Entonces, yo sé, de pronto es que yo tengo una mente de mulo y que soy terco y sigo. Pero yo creo que no me siento como una persona así que tenga realmente talento. Talento tenía, por ejemplo, mi hermano, mi padre, otras personas que yo he conocido acerca en mi vida, tienen un talento extraordinario. Para mí creo que es más que todo una especie como de disciplina, pero no de disciplina esa constrictiva que lo cierra a uno, sino disciplina como la interpretaban los antiguos, que viene de la palabra discípulo, o sea, de la persona que quiere aprender, o sea, abrirse a todo.
No sé si contesto bien la pregunta. Claro que sí. Sí. La última pregunta para el señor de Blanco, porque tenemos que... Entiendo. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una última pregunta. Tengo que declarar que soy familiar del doctor Mago, filósofo. Ya me leí el segundo libro, es tan espectacular como el primero, así que se lo recomiendo. Si no lo han comprado, lo pueden comprar aquí a la salida. Ya lo leí, me encantó, pero nunca entendí el no. Si se suponía que tenía que entender el título, no lo encontré. Y ojalá, si no se puede responder porque arruinó algo del libro, no lo contesten, pero entonces definitivamente yo me lo perdí. Si se puede, ¿de dónde viene el nombre? Los recuerdos. Sí, es... tal vez a mí me dieron muchas neuronas en la parte nostálgica. Mis neuronas están desarrolladas en la parte de recuerdos, de nostalgias. Y un escritor colombiano maravilloso, Álvaro Mutis, decía que la tragedia de la vejez consiste en que tenemos un muchacho que persiste eternamente en nosotros, que no quiere morir, está eternamente allí. Y entonces uno, a medida que pasan los años, pues se está acercando más a los de 100 que a los de biberón. Pero yo, primero, él dice la tragedia de los viejos. Yo en realidad tengo que decir que para mí esta vejez no ha sido una tragedia, ha sido una cuestión de más que todo de felicidad. Tanto, así que se lo debo más que todo a mi esposa, pero ha sido, y yo pensé cuando niño, cuando muchacho, pensaba que la vejez iba a ser una cosa espantosa, tremenda, etcétera, etcétera, y no, ha sido una cosa maravillosa. Y sí, los recuerdos han quedado allí y se quedan ahí, pero yo soy una persona que trato de vivir en el presente, por lo menos trato. No sé si... Muchas gracias. Bueno, con eso quisiera que agradeciéramos al doctor Juan Roberto Salcedo, que compráramos su libro y que sigamos atendiendo a su próxima novela, porque algo me dice que por ahí está trabajando en otra aventura. Muchísimas gracias.